Buenas noches. Ahí está, ya puedo ver la camarita. Buenas noches, jóvenes. Estamos en vivo. Miércoles 7 de septiembre de 2022. Bienvenidos al curso de literatura. Los voy a saludar en el chat, ¿ya? Aquí lo tengo abierto. Buenas noches, Karim, Lucero, Raimundo, Gilmar, Fabricio, Brillana, Alexander, mi tocayo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con el curso de literatura, ¿ya? Vamos a empezar con el curso de literatura. Hoy día vamos a revisar literatura española, pero no cualquier literatura española, sino el mejor momento de la literatura española. Y el mejor momento de la literatura española, el mejor momento de la literatura española ha sido el Siglo de Oro. Pero el Siglo de Oro es bastante amplio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? André. El Siglo de Oro es bastante amplio. Entonces vamos a tener que ver varias sesiones, ¿ya? Vamos ahora a revisar. Ustedes me dicen cuando ya pueden ver la diapositiva. Ustedes me confirman. Yo ya la puedo ver, pero ustedes me van a confirmar en el chat, ¿ya? Ahí está. Todavía no. Ahora sí, ya está. Con la tecnología hay que tener paciencia. Ahora sí se ve. Ya, muy bien. Muy bien. El Siglo de Oro, como te decía, es bastante amplio. En una sola sesión no se puede ver. Por eso vamos a verlo. Vamos a ver varias sesiones del Siglo de Oro, ¿ya? Observa por aquí. El Siglo de Oro es la etapa de esplendor cultural. El Siglo de Oro es el periodo de apogeo de la literatura española. Surgen grandes intelectuales entre dramaturgos, narradores. El Siglo de Oro abarca dos movimientos literarios. Por ejemplo, abarca el Renacimiento, que sabemos por cultura general que abordó el siglo XVI, pero también el Siglo de Oro abarca el Barroco, que sabemos por cultura general que abarca el siglo XVII. Y si no lo sabíamos, ya lo tenemos ya. Al Siglo de Oro también se le ha llamado Edad de Oro, justamente por la metáfora de que oro significa esplendor cultural, esplendor cultural. Muy bien, sigamos entonces. Mira aquí. Dentro de la narrativa barroca, podemos definir, como te había comentado, que el barroco es un movimiento cultural de Europa del siglo XVII, el Renacimiento es del siglo XVI. El barroco surge por la intensificación del Renacimiento, porque pretende motivar, estimular a través de violentos estímulos. El barroco se ha caracterizado por el criterio personal. El autor elige y adapta los elementos del Renacimiento. Es decir, que aun cuando se está en la etapa barroca, se tocan, se retoman algunos aspectos del Renacimiento, pero ahora adaptado. El barroco se caracteriza por la tendencia a la exageración, en ese deseo de originalidad, en esa tensión espiritual. Por ejemplo, recurre a la exageración, a lo decoroso, a lo demasiado recargado en el lenguaje, en el teatro demasiado decoroso, demasiado color, artificioso. El barroco se caracteriza también por el uso del contraste. Profesor, ¿y qué se entiende por contraste? Por la oposición, por los elementos contrapuestos. Por ejemplo, el ser se opone al parecer, el loco se opone al cuerdo, la vida se opone al sueño, por ejemplo. El barroco también se ha caracterizado por la artificiosidad, el arte para una minoría, porque hace uso de un lenguaje rebuscado, de un lenguaje culto, de un lenguaje recargado, de un lenguaje oscuro, metafóricamente. Y también por la ornamentación excesiva, demasiado decoro. Principales autores de la literatura barroca. Por ejemplo, dentro de la poesía tenemos autores como Luis de Góngora y Argote,
el máximo representante del culteranismo. Tenemos al maestro Francisco de Quevedo, el máximo representante del conceptismo. Dentro de la narrativa tenemos a Francisco de Quevedo con una novela picaresca titulada La vida del buscón llamado Don Pablos. Dentro de la narrativa barroca también tenemos a Mateo Alemán, La vida del pícaro Guzmán de Alfarache. Y dentro de la narrativa barroca tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero también tenemos una novela picaresca que se titula Rinconete y Cortadillo. Como ves, la novela picaresca se desarrolló no solo durante el Renacimiento, donde la primera novela picaresca fue la vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, sino que también dentro de esa novela picaresca también se desarrolló durante el Barroco. La primera y única novela picaresca del Renacimiento fue El Lazarillo de Tormes, pero durante el Barroco hubo muchas novelas picarescas como te acabo de comentar. La vida del buscón llamado Don Pablos, Las aventuras del pícaro Guzmán de Alfarache o Rinconete y Cortadillo. Pero también durante el Barroco se desarrolló el teatro, el género dramático. Tenemos, por ejemplo, dentro del teatro nacionalista o popular, tenemos a Lope de Vega, el padre del teatro español. Tenemos a Tirso de Molina, por ejemplo. Y también tenemos al maestro Calderón de la Barca, el máximo representante del teatro cortesano, del teatro reflexivo, del teatro filosófico, del teatro alegórico. Y también tenemos, por ejemplo, a Tirso de Molina, cuya obra más conocida probablemente sea El burlador de Sevilla. Sigamos entonces. Nuestro invitado, uno de nuestros invitados hoy va a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Uno de nuestros invitados hoy va a ser Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra. Reconocido como uno de los 4 genios de la literatura universal, conocido como el Manco de Lepanto, porque participó en el combate de Lepanto, donde lamentablemente quedó lisiado del brazo, por ello conocido como el Manco de Lepanto. Pero felizmente, dentro de la desgracia, eh, felizmente que dentro de esa desgracia solo fue que fue el brazo izquierdo. Él era diestro de tal manera que pudo componer esta maravillosa obra que sería El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha y otras obras más. Conocido como el Boccaccio español porque a través de la novela El Quijote y sus otras novelas modernizó la novela y la prosa. Es el máximo representante de la narrativa española y universal. Profesor, ¿y qué obras ha compuesto Miguel de Cervantes Saavedra? Por ejemplo, dentro de la poesía, ha compuesto El viaje del Parnaso, El canto de Calíope, que apareció dentro de la Galatea, y dentro del teatro o género dramático compuso La guarda cuidadosa, El retablo de las maravillas, El cerco de Numancia, Pedro de Urdemalas. Y dentro de la novela, que es lo que más aportó, su primera obra publicada, su primera novela publicada fue La Galatea, donde justamente aparece insertada El canto de Calíope. También compuso novelas ejemplares, donde está la novela picaresca que te comenté, Rinconete y Cortadillo, La gitanilla, El coloquio de perros, El licenciado Vidriera, ¿verdad? Aparece La ilustre fregona, Profe sin indirectas, El celoso extremeño, cuidado, La señora Cornelia, cuidado con las Cornelias, La fuerza de la sangre o El casamiento engañoso. También compuso la novela Los trabajos de Persiles y Segismundo. Como te das cuenta, Miguel de Cervantes Saavedra fue un polígrafo, porque compuso obras que pertenecen al género lírico, obras que pertenecen al género dramático y obras que pertenecen al género narrativo. Su máxima obra, la que nos pide la universidad, El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Esta obra, pertenece al género épico narrativo.
¿Y por qué lo ubicamos dentro del género épico narrativo? Porque ha sido compuesta para ser leída, es narrada. Eh, Te narra las aventuras, en este caso del protagonista Don Quijote de la Mancha. Es una narración en prosa. Su especie es la novela porque la novela es una obra extensa con muchos personajes, eh, muchos escenarios, muchos escenarios, muchos temas. El tema principal es la oposición, el contraste entre el idealismo que representa el Quijote y el materialismo que representa Sancho. El idealismo, la ficción que representa el Quijote, el soñador que representa el Quijote, y el materialismo, el pragmatismo, eh, el lado terrenal que representa Sancho. La intención inicial de Cervantes de componer una sola novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, fue parodiar y burlarse de las novelas de caballería, porque él quería combatir la afición por este tipo de lecturas. Sin embargo, Cervantes era tan genio que terminó escribiendo la mejor novela de caballería de todos los tiempos. Cervantes compuso El Quijote de la Mancha para que la gente deje de leer este tipo de novelas que había tenido mucho éxito durante la Edad Media. Sin embargo, en el siglo XVII todavía había gente que leía las novelas de caballería. Cervantes entonces compone esta obra para burlarse, para parodiar. Por eso el protagonista aparentemente es un loco, un tipo rechazado por la sociedad. Sin embargo, Cervantes termina escribiendo la mejor novela de caballería y no solo eso, sino que termina escribiendo la mejor novela en el idioma español. No solo de España, sino de cualquier parte del mundo donde se hable español. Todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo es, no? Es que así son los genios, André. Aún hasta cuando quieren hacer las cosas mal, las hacen excelente. Es decir, que él terminó escribiendo la mejor novela de caballería de todos los tiempos. Increíble, ¿no? Increíble. La universidad ha preguntado a qué se refiere estilo barroco. Cervantes hace uso del estilo barroco en esta novela. Te he puesto varias portadas, ¿ah? De repente alguna este es de Editorial Panamericana, este es de, de la editorial Espasacalpe. Acá te he puesto otra de Espasacalpe, ¿ves? Te he puesto varias cátedra, te he puesto varias portaditas como para que te motives a leer. Estilo barroco significa que se hace uso de antinomias. Alexander, ¿y qué son antinomias? Son oposiciones, temas opuestos, como antónimos. El loco es representado por Quijote y el cuerdo es representado por Sancho. Entonces tenemos una oposición. El ser es representado por Quijote, porque el Quijote no vive de las apariencias. El Quijote, lo que lo mueve al Quijote a actuar es el amor, la bondad. En cambio, el parecer, la apariencia es lo que es representada por Sancho. Sancho es arribista, Sancho es interesado, Sancho es pragmático, Sancho hace las cosas porque quiere recibir algo a cambio, Sancho vive de las apariencias, él representa el parecer. Sin embargo, también la universidad también ha consultado a qué se refiere con estilo cervantino. Estilo cervantino significa que el autor hace uso, el narrador hace uso de tres variantes del lenguaje o de la lengua. Cuando leas la novela o cuando has leído la novela, hay un lenguaje puramente narrativo, que es el usado por el autor narrador. Hay un lenguaje señorial, que es el que usa Don Quijote. Don Quijote habla como si fuese un caballero medieval. Pero también tenemos un lenguaje coloquial, que es representado por los personajes que pertenecen a estratos sociales bajos. Uno de ellos es Sancho, pero Sancho es uno de ellos, no es el único. Y a la mezcla de estos tres tipos de lenguaje, el puramente narrativo, el señorial y el coloquial, es que se le conoce como estilo cervantino. Estas
Estas dos teorías ya han sido preguntadas en examen de admisión. ¿Qué más, profesor? En la obra también, la novela también presenta referencias socioculturales. Por ejemplo, se presenta la España del siglo XVI, desfilan lugares como La Mancha, Castilla, Montiel, Puerto Lápice, Manzanares, Sierra Morena, El Toboso, Calatayud. Se exponen sentimientos de justicia y el amor. La justicia, el amor, la bondad es lo que mueve al Quijote a salir en busca de sus aventuras, a luchar. Se mencionan personajes de diferentes estratos sociales de España, clase alta, clase media, clase baja. El primer libro o primera parte fue publicada en 1605 y en ese primer libro nos dice que Alonso Quijano, de tanto leer novelas de caballería, termina por perder la razón. Y ahora se cree un caballero medieval. Ahora Alonso Quijano se cree un caballero andante. Alonso Quijano se cambia de nombre. Se hace llamar Don Quijote por la quijada larga que tenía. Y le agrega la expresión de la Mancha como usaban los caballeros porque era oriundo de ese lugar. Era oriundo de ese lugar. Porque era oriundo de ese lugar. Don Quijote de la Mancha. Pero todo caballero, todo caballero tiene, por ejemplo, todo caballero tiene, por ejemplo, un caballo. Él se consigue un caballo. Él se consigue un caballo. Él se consigue un caballo. Este caballo, este caballo va a ser llamado Rocinante. También se consigue también se consigue una especie de media armadura. Se consigue también una especie de media armadura. Él se consigue una especie de media armadura de su bisabuelo. Se consigue un escudo, una espada, y sale en busca de sus aventuras. Y sale en busca de sus aventuras. En esta primera salida, Don Quijote sale solo. En esta primera salida, Don Quijote sale solo y es armado caballero en una venta por un ventero. Una venta es un hospedaje y el ventero es el administrador de ese hospedaje. El ventero se da cuenta que el tipo estaba loco, sin embargo le sigue el juego y lo arma caballero medieval simbólicamente. Como la sociedad rechaza a la gente loca, entre comillas, Don Quijote es golpeado y apaleado por unos mercaderes. La familia del Quijote se ha enterado de que Alonso Quijano pues está por las calles vestido de caballero medieval con un caballo y hablando como si fuese un caballero andante. La familia ingresa a la habitación de Alonso Quijano y reflexiona qué lo ha podido llevar a la locura. Y descubre lo que ves detrás de mí, descubre que tiene una gran biblioteca y que la mayoría de libros que abundan son los libros, las novelas de caballería. La familia llega a la conclusión que lo que ha llevado a Alonso Quijano a la locura es la lectura de novelas de caballería. Por eso decíamos inicialmente que la intención de Cervantes fue burlarse de las novelas de caballería. De tanto leer novelas de caballería, nuestro protagonista Alonso Quijano ha perdido la razón, se ha vuelto loco. Para la familia, entonces, si ese tipo de lecturas le ha atrofiado el cerebro a Alonso Quijano, hay que quemar, incendiar su biblioteca. Queman la biblioteca. Sin embargo, salvan una novela que es considerada un prototipo de novela, que se llama El Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula, que es una obra anónima. El Amadís de Gaula, que es una obra anónima. Es considerada un prototipo de novela, un paradigma de novela de caballería. El Quijote es obligado a regresar a casa y la familia le habla que no tiene que salir. Sin embargo, él insiste. Convence a un vecino suyo llamado Sancho Panza, que significa ancho de panza, y le ofrece el gobierno de una isla.
Le ofrece el gobierno de una ínsula. Sancho, que es interesado, deja a su familia y acompaña a Don Quijote a pesar de haberse dado cuenta que el tipo tenía algunas irregularidades conductuales y de pensamiento. El tipo está loco, pero si me ofrece el gobierno de una ínsula, por supuesto que lo acompaño. Dentro de las aventuras más resaltantes que se pueden tomar en cuenta, que se pueden contar, es que el Quijote le dice a Sancho, Sancho, nos atacan, Sancho, nos atacan. ¿Dónde, señor? Esos monstruos de brazos gigantes nos atacan. Esos monstruos de brazos gigantes nos atacan. ¿Dónde, señor? Ahí, frente a ti. No, señor, son molinos de viento, no son monstruos gigantes. Son monstruos, seguramente el miedo te ha paralizado, Sancho, pero todo sea por mi amada, por mi Dulcinea del Toboso. Todo caballero tenía un escudero, su escudero sería Sancho Panza, pero también todo caballero tendría una musa, un por qué vivir, un por qué luchar, y esta sería una campesina, una labradora llamada Aldonza Lorenzo, que no era fea, era horrible, pero él como está enamorado la ve hermosa y le cambia de nombre, no la llama Aldonza Lorenzo, sino que la llama Dulcinea, Dulcinea del Toboso. Tú serás testigo de cómo me enfrento a los monstruos y los venzo, y así se lo tendrás que contar a mi amada. El Quijote se enfrenta al primer monstruo, que tú y yo sabemos que es un molino de viento, al segundo monstruo, al tercer monstruo, pero una de las aspas del molino de viento hiere al Quijote en el brazo. Sancho se acerca y dice, Señor, no era necesario que se exponga de esa manera. El molino de viento le ha cortado el brazo. No, le dice, son monstruos de brazos gigantes, pero lucho contra ellos por mi amada. Señor, pero mire bien, Quijote, Sancho lo invita a Quijote a la reflexión. Mire bien, señor, son molinos de viento. Quijote observa bien y le da la razón a Sancho. Tienes razón, Sancho, son molinos de viento. Pero ¿sabes por qué? Sancho se queda tranquilo porque ya lo logró convencer que lo que hay al frente no son monstruos, sino molinos de viento, que era lo real. ¿Por qué, señor? Porque un adivino, un gitano, ha convertido los monstruos en molinos de viento para arrebatarme el triunfo en el último instante. Sancho dice, este tipo está loco, está locazo. Pero si me ha ofrecido el gobierno de una ínsula, es decir, de una ínsula llamada Barataria, por supuesto que lo sigo acompañando. En otro momento siguen caminando y ahora el Quijote se enfrenta aparentemente a ejército. Sancho, nos atacan, Sancho, nos atacan. ¿Dónde, señor? ¿Dónde? Esos soldados nos atacan. No son soldados ni ejércitos, señor. Son ovejas, son rebaños de ovejas. No son soldados, son ejércitos que nos atacan. Sancho representa lo cuerdo, Quijote representa la locura. El Quijote se enfrenta al rebaño de ovejas creyendo que son ejércitos de soldados. En otro momento, un poblador se disfraza de princesa, llamada la princesa Micomicona, y la princesa le pide al caballero que regrese a su casa. Y los caballeros le hacen caso a las princesas. El Quijote regresa a casa. El Quijote regresa a casa. Y que regresa a casa aparentemente convencido para nunca más salir. Y así termina la primera parte o primera novela publicada en 1605 titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, en el año 1614 aparece la segunda parte de esta novela. Aparece la segunda parte de esta novela. Pero Cervantes había escrito una sola novela, que es esta. Nunca había escrito una segunda parte. Esta segunda parte de la novela estaba firmada con el seudónimo de Alonso
de Alonso Fernández de Avellaneda. Esta segunda parte estaba firmada con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. Es decir, que un falso autor había compuesto la segunda parte apócrifa del Quijote. Cervantes solo concibió escribir una sola novela, que era esta, y nada más. Pero en el año 1614, alguien, colgándose de la fama de la novela de Cervantes, decidió publicarla a continuación. Y este falso autor firmaba con el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda, que obviamente no era su nombre real. Cervantes se entera que esta falsa novela se estaba difundiendo en España y que estaba siendo aceptada por el público. Cervantes, para dejar sin efecto la validez de esta obra, para que la gente ya no siga comprando esta falsa obra, escribe la segunda parte del Quijote, que él no había planificado escribir y que en un año va a escribir. Es decir, que la segunda parte del Quijote, la verdadera segunda parte de Cervantes, va a ser publicada en 1615. La segunda parte, la verdadera segunda parte del Quijote va a ser publicada en 1615. Y según los críticos, esta segunda parte va a ser mucho mejor que la primera parte. El segundo libro de Cervantes es mucho mejor que el primer libro de Cervantes. Es decir, que este falso autor, Alonso Fernández de Avellaneda, terminó haciéndole un favor a la humanidad, porque involuntariamente obligó a Cervantes a escribir un segundo libro que él no había planificado. Como te das cuenta, Cervantes es un genio. Primero quiso escribir una novela para que la gente deje de leer novelas de caballería y termine escribiendo la mejor novela de caballería. Y ahora en un año escribe una mejor novela que la primera que él había escrito. Todo a consecuencia de esta coyuntura de este falso autor llamado Alonso Fernández de Avellaneda. En esta segunda parte, Cervantes nos habla de la tercera salida de nuestro protagonista, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote nuevamente convence a Sancho para que lo acompañe. Se da el encuentro aparente con la princesa, su musa, su Dulcinea del Toboso. Pero parece que Sancho le miente, porque pasaban tres damas, tres mujeres, y Sancho le dice que la del centro es Dulcinea. Como estaban de espalda, Quijote no la ve. Y las dos que la acompañaban eran sus doncellas. El Quijote cree en lo que le dice Sancho. Y efectivamente se cumple de que Sancho va a gobernar la ínsula Barataria, pero el verdadero gobernante de la ínsula o isla Barataria se pone de acuerdo con los pobladores para que aburran a Sancho y éste pueda dejar el cargo. El primer día Sancho feliz escuchando los problemas de la gente. El segundo día la gente haciendo su cola para contarle sus problemas a Sancho y los pueda solucionar. Segundo día feliz, tercer día feliz. El cuarto día ya Sancho estaba aburrido, al décimo día Sancho ya quería dejar el cargo. Y efectivamente, en el décimo primer día, Sancho deja su cargo y continúa acompañando a Don Quijote. El Quijote va a ser desafiado por un personaje llamado Sansón Carrasco, que es un bachiller de la Universidad de Salamanca. Sansón Carrasco tenía la misión de convencer a Don Quijote de que regrese a su casa. Sansón Carrasco se disfraza del caballero del bosque o de los espejos y se enfrenta al Quijote. Sancho es testigo. Sin embargo, Don Quijote de la Mancha termina venciendo a Sansón Carrasco o el caballero del bosque o de los espejos, alimentando más la locura del Quijote y también ahora la locura de Sancho. Sansón Carrasco posteriormente vuelve a ser disfrazado, ahora se disfraza del caballero de la Blanca Luna y desafía al Quijote. El Quijote acepta el reto, se enfrentan y ahora sí Sansón Carrasco, disfrazado del caballero del bosque o del caballero de la Blanca Luna, vence al Quijote. El Quijote, que es un caballero que tiene palabra, decide regresar a su casa porque eso le ha pedido el caballero de la Blanca Luna.
Don Quijote regresa a casa, pero lamentablemente cae enfermo, altas fiebres. Así enfermo manda a traer un escribano para dejar su testamento. Después de algunos días, Don Quijote recupera la razón y es consciente que su verdadero nombre no es Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano. Pero no solamente recupera la razón, sino que también se recupera de la enfermedad. Mientras que Sancho, al borde de la cama de Alonso Quijano, le dice: vamos, Don Quijote, tiene que levantarse para poder enfrentarnos contra los monstruos de brazos gigantes y contra los soldados y los ejércitos que nos atacan. Alonso Quijano lo mira a su vecino y le dice: vecino, debe descansar, está hablando incoherencias. Cualquiera que lo escuche hablar así creería que está loco. ¿Cómo va a enfrentarse a monstruos de brazos gigantes y ejércitos que lo atacan? Alonso Quijano ha recuperado la lucidez. Exacto, André. Ha habido un intercambio de psicologías, a lo cual también lo conocemos como ósmosis, quijotización y sanchificación. Ahora tenemos a un Quijote cuerdo, que se llama Alonso Quijano, y a un Sancho más bien loco. El cura le pide al escribano que certifique su testamento como Alonso Quijano el Bueno. La obra concluye con una reflexión sobre el Quijote. La familia convence a Alonso Quijano de que no debe salir disfrazado de caballero medieval porque se expone a que la sociedad lo golpee y lo rechace. Finalmente, Alonso Quijano se quiere refugiar en su habitación, quiere refugiarse en su biblioteca, pero ya no hay biblioteca. Su biblioteca ha sido incendiada. La soledad, la vejez, el renunciar a sus sueños, el no tener acceso a sus libros, terminan por matar a Alonso Quijano. Alonso Quijano muere, pero la obra concluye con una reflexión sobre el Quijote. Personajes, para que los tengas mejor referenciados. Personajes principales. Esta es una imagen de la película El Quijote de la Mancha, que lo puedes ver. Don Quijote representa la clase alta, la clase cultivada. Él vive la ficción, la idealidad de los libros en contradicción con la cruda realidad. Con él se representa el contraste entre la realidad ideal del individuo y la realidad objetiva. En cambio, Sancho Panza representa la clase baja, es pragmático, porque resuelve sus problemas acudiendo a la sabiduría popular, a refranes, a dichos. Dentro de los personajes populares tenemos a ver, ¿qué ves acá? Mientras te distraes acá. ¿Qué ves aquí? Te decía, Aldonza Lorenzo es una labradora, una campesina, de quien el Quijote está enamorado. Pero como está enamorado, la ve hermosa y le cambia de nombre, la llama Dulcinea del Toboso. El bachiller Sansón Carrasco es el que primero se disfrazó del caballero del bosque o de los espejos y perdió frente al Quijote. Luego se disfrazó del caballero de la Blanca Luna y ahora sí logró vencer al Quijote y obligarlo a regresar a casa. Son más de 600 personajes entre mitológicos, bíblicos, legendarios, caballerescos y pastoriles. No solamente son estos. Ahí además te dejamos un organizador visual. Los primeros lectores del Quijote solo acertaron a ver sus elementos cómicos, como la locura del protagonista, su anacrónica armadura, bastante breve, y lo ridículo de muchas situaciones. Pero más tarde la atención de los lectores posteriores se fijó en otros aspectos, la grosera incomprensión de los que lo rodean, sin descubrir que su conducta se inspira en la bondad, las crueles burlas de quienes ignoran que es el amor quien mueve sus actos y a fin de cuentas lo infructuoso de su heroísmo. Desde entonces suele verse la trágica lucha del hombre que, impulsado por ideales generosos, choca dolorosamente con la realidad. El libro narra la historia de un hidalgo, como te comenté, que por mucho leer novelas de caballería, enloquece y a la manera de los héroes de aquellos libros, se echa a andar en busca de aventuras acompañado de un escudero que tú y yo conocemos que se llama Sancho Panza. La obra nos muestra a dos personajes que representan el contraste, la oposición entre el ideal caballeresco que lo representa Don Quijote
y la realidad tangible que lo representa Sancho. El mundo del espíritu que lo representa Quijote y el mundo de los sentidos que lo representa Sancho. La locura que representa Quijote y la sensatez elemental que representa Sancho. La cultura que representa Quijote y la rusticidad que representa Sancho. De ahí su universalidad, plasmadas en dos tipos de humanos eternos. Pero hay algo más, hay algo más. El mismo problema se plantea dentro de cada individuo, pues todos los hombres tenemos un poco de Sancho y otro poco de Don Quijote, predominando siempre uno u otro. Al final de la obra, se ha producido una especie de ósmosis. Don Quijote, Don Quijote, se ha producido una especie de ósmosis. Don Quijote, como bien lo dijo André, el soñador y quimerista, se ha contagiado del realismo de Sancho, recuperando el buen sentido y la razón. Sancho, a su vez, se ha impregnado de la filosofía de su amo, volviéndose crédulo y soñador. A este intercambio de psicologías, como lo decía André Alexis, se le ha llamado quijotización o sanchificación, o simplemente ósmosis, el intercambio de psicologías. Ya está. Y miren cómo de manera práctica ya hemos referenciado una primera obra. A ver, yo ahora quiero poder revisar un segundo bloque de diapositivas para que ya tu preparación sea completa. Tú sabes que el tiempo es cruel, pero igual vamos a intentarlo, ¿ya? Y también las preguntas, ¿ah? Muy aparte son las preguntas. No, 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 podemos confundir. Ahora, muy aparte son las preguntitas. A ver, ustedes me dicen, yo ya puedo ver el siguiente bloque de diapositivas. ¿Ustedes ya pueden ver las diapositivas o todavía? Dice literatura española, 3 siglos de oro. Seguimos, ¿ves? Como te digo, el siglo de oro no es que lo vemos en un momentito y nada más. Ya se puede ver, ya está. Mira el teatro del siglo de oro en España. Diferente al de los griegos, ¿no? El de los griegos era de concreto, semicircular, como la tribuna norte y sur del Estadio Nacional. En cambio, este es de madera, horizontal, hay palcos para separar a los varones de las mujeres. A veces los varones fastidiaban a las mujeres, entonces se separa a través de los palcos. Y nuestro invitado va a ser Calderón de la Barca, el máximo representante de la novela culte, de la novela, del teatro culto, del teatro cortesano, del teatro filosófico, del teatro reflexivo. Hay un organizador visual. La obra que nos pide la universidad es La vida es sueño. Pertenece al género dramático, es decir, que es una obra de teatro. Su especie es un drama filosófico. Un solo escenario, Polonia. 3 actos. Dentro de los rasgos socioculturales tenemos la corte del rey Basilio en Polonia. Los personajes son nobles cortesanos como un rey, el rey Basilio, un príncipe, Segismundo, un duque, Astolfo. Los astrólogos predicen que sucederán cosas terribles. Ya no están los dioses, ya no están los oráculos, ahora los astros predicen que sucederán cosas terribles. Hay una permanente reflexión sobre la libertad y la existencia. La vida es sueño. Este pensamiento embarga el alma de Segismundo. Se observa la presencia de rasgos de la decadencia social de la España del barroco. La lengua es culta. Su estilo es solemne, con abundantes metáforas, alusiones mitológicas, alegorías y contrastes típicos del barroco. Te presento a los personajes: el rey Basilio, el príncipe Segismundo, su prima Estrella, el duque Astolfo, arribista, Clotaldo, el, el servidor del rey Basilio, y Ayo, del príncipe Segismundo. Rosaura, la mujer hija de Clotaldo, que ha sido deshonrada, pero que quiere casarse con el duque Astolfo. Clarín, que es el personaje gracioso. Recordemos que el padre del teatro español es Lope de Vega, el autor de Fuente Ovejuna. Dentro de los temas principales tenemos la existencia humana entre la vida y la ficción, es decir, el sueño, el libre albedrío, que es la decisión que tiene el ser humano para elegir el camino del bien o el camino del mal, para perdonar
o para vengarse. Otros temas complementarios son la predestinación, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre, las luchas por el poder. Otros temas complementarios son la vanidad de la vida, la lucha del hombre contra la fuerza de sus pasiones, su instinto, el instinto justo, el honor de Rosaura que tiene que recuperar. En la obra se presenta doble trama. La trama principal es la prueba de Segismundo. Él tiene que vencerse a sí mismo mediante la razón y la libertad y así vencer el destino. La trama secundaria es el honor de Rosaura. Ella dice, esta busca la recuperación de su honra mancillada por el duque de Moscovia Astolfo, quien renunció al matrimonio pactado. Ahí además te compartimos un organizador visual. Como te das cuenta, dentro de las características del barroco, tenemos el empleo excesivo de figuras literarias como metáfora, como hipérbaton, que es el desorden. La literatura barroca es un estilo artístico que sucede al Renacimiento y tuvo repercusiones en todas las artes principales. Dentro de las características más relevantes del barroco tenemos que subraya los contrastes, las oposiciones y los desequilibrios, plantea temas que reflejan el desencanto. Dentro de la poesía barroca se distinguen dos corrientes, el conceptismo, que se caracteriza por la asociación ingeniosa de ideas, y el culteranismo, que pretende lograr belleza formal. El conceptismo, que tiene como máximo representante a Francisco de Quevedo, quien se burla de Góngora, de la nariz de Góngora, y escribe un poema titulado A un hombre de gran nariz, por ejemplo. A un hombre de gran nariz. A un hombre de gran nariz. A un hombre de gran nariz. Ahí está. Y mientras que Luis de Góngora y Argote es el máximo representante del culteranismo. El máximo representante del culteranismo. Y ahí además te compartimos algunos organizadores visuales. Ahí está. Ahora sí, te voy Uy, no. Estaba apretando mal. Te voy a compartir las preguntas y tú me vas a ayudar a resolverlas. Ya, tú me vas a ayudar a resolverlas. Mientras vas cenando, me vas escuchando. Vamos analizando. A ver. Voy a compartir pantallita. Y ustedes me dicen el momento que se puede ver, ¿ya? Esperemos que cargue un poquito. Sabemos que con la tecnología tenemos que tener paciencia, si no el estrés no va a consumir. Ahí está. Ahí está. Ahí tienes además, mira cuánta información. Ahí tienes además bastante información. ¿Eh? Mira. Ahí tenemos bastante información. Si quieres lo leemos un poquito como para reforzar, ¿ya? Para retroalimentar. Mira, el teatro barroco, que ya lo hemos visto. El género teatral se convirtió en uno de los más representativos del barroco. Se llevaron a escena gran cantidad y variedad de asuntos, religiosos, caballerescos, pastoriles, sucesos históricos. Las obras teatrales se representaban en corrales de comedias, como te enseñé en la diapositiva, que eran patios rodeados de casas. Asistía un público ansioso de ver acción y deseoso de ser sorprendido. Las obras más representadas eran las comedias, que según los autores del barroco eran obras teatrales en las que se mezclaba lo trágico con lo cómico, es decir, los dramas. ¿Cuáles eran los temas del teatro barroco? El honor, sentimiento muy arraigado en la sociedad española del siglo XVII. Cuando el honor quedaba manchado por una ofensa, debía ser lavado incluso con la sangre. Este honor no era solo patrimonio de la nobleza, sino que también los villanos luchaban por mantenerlo intacto, pobladores de las villas. La religión, tema muy tratado por los dramaturgos barrocos. Mira, el honor y la religión. Se cuestionan temas teológicos, siendo el más frecuente el de la Eucaristía, que dio origen a los autos sacramentales. Son obras de un solo acto, en verso, con personajes alegóricos como el vicio, la mentira y el pecado. Esos serían los autos sacramentales.
La tradición nacional es otro de los temas llevados. Mira, honor, religión y tradición. Canciones populares que sirven de inspiración para crear comedias, temas de historia de España, así como la gran variedad de asuntos caballerescos, pastoriles y mitológicos. Personajes, el galán, gran apuesto y valeroso, portador de valores nobles como la valentía, la hidalguía, la audacia. La dama, de singular belleza, noble y con altos sentimientos amorosos. El gracioso, criado del galán, consejero de su amo y amante del buen comer. Obras importantes de Lope de Vega, el máximo representante del teatro nacionalista, del teatro popular. Además es el padre del teatro español. Obras como Fuente Ovejuna, El mejor alcalde del rey, El caballero Olmedo, Peribáñez y el comendador de Ocaña, El castigo sin venganza. Profesor, ¿y qué rasgos tiene el teatro de Lope de Vega? Crea un esquema dramático nuevo que se conoce con el nombre de Teatro Nacional o Comedia Nacional, Teatro Nacional o Teatro Popular. En sus obras dramáticas refleja los anhelos, los problemas y los ideales de las gentes de su pueblo. Las principales innovaciones que Lope introduce en su teatro son las siguientes. Él mezcla lo trágico y lo cómico. En ese sentido, él crea el drama. Mezcla personajes nobles y personajes plebeyos. No hay separación por razón de escala social. Introduce bailes y cantos populares. Esto da variedad y espectacularidad a la obra. Combina estrofas muy diversas. Sobre todo, difunde mucho el verso octosílabo. Divide las obras en 3 actos. Él decidió dividir. Antes las obras se dividían en 5 actos. Las obras se dividen en 3 actos que suelen corresponder a la exposición, la trama y el desenlace. Y Calderón de la Barca ya lo vimos. Ya está. Ahora sí, vamos a responder a algunas preguntas. ¿Ya? Tú me vas a ayudar. ¿Ah? Vamos a responder algunas preguntitas. El genial Lope de Vega, el padre del teatro de España, por favor nunca olvides eso, padre del teatro de España, dio grandes consejos sobre la temática que debía desarrollarse en las obras teatrales. Ya, su famoso manual titulado Arte Nuevo de Hacer Comedia. Contiene planteamientos como a ver, cree espacios argumentales donde el pueblo se enfrenta a la nobleza. Ejemplo, Fuente Ovejuna, 1E, 1E. La escuela salmantina es una escuela del Renacimiento. La escuela salmantina dio origen a la escuela conceptista. En cambio, la escuela sevillana dio origen a la escuela culterana. La escuela salmantina dio origen a la escuela conceptista. Profesor, ¿y nos recuerda a los representantes? Sí, el máximo representante de la escuela culterana fue Luis de Góngora y Argote. La escuela conceptista tuvo como máximo representante a Francisco de Quevedo. La escuela sevillana tuvo como máximo representante a Fernando de Herrera. ¿Listo? Profesor, ¿y la salmantina? Ya, la salmantina tuvo como máximo representante a Fray Luis de León. Ya está. Ya está. Más engreído no puedes estar. ¿Ah? La C. La escuela culterana tuvo como máximo representante a Luis de Góngora y Argote. La escuela conceptista tuvo como máximo representante a Francisco de Quevedo. La escuela sevillana tuvo como máximo representante a Fernando de Herrera y la escuela salmantina tuvo como máximo representante a Fray Luis de León. Ya está. Una más, unita más.
no es característica de la escuela gongoriana. Uso exagerado de figuras literarias, sí. Enrevesamiento de la forma, sí, compleja. Presencia de latinismo, sí. Presencia de neologismo, sí. Referencia mitológica medieval, no. Medieval no, greco-latina. La referencia mitológica era greco-latina. La referencia mitológica era greco-latina. Anota para que compartas con tus compañeros. El drama popular Fuente Ovejuna, lejos de ser una obra de contenido revolucionario, cumple el objetivo de recrear los excesos de la nobleza aristocráticas contra el pueblo. Por eso que en la obra el pueblo se levanta, encabezados por una mujer, por Laurencia, que era la lideresa, quien había sido abusada sexualmente, había sido violada por el comendador Fernán Gómez. Ella, después de haber sido abusada, regresa al pueblo, a la villa de Fuente Ovejuna, y les dice que deben tomar la justicia con las manos. Y matan. El pueblo de Fuente Ovejuna mata al comendador Fernán Gómez para enfrentarse, para hacerse respetar. Característica principal de las obras de Lope de Vega, el honor. Característica principal de las obras de Lope de Vega, siempre el honor. Escuela barroca española que se caracteriza por un lenguaje refinado y oscuro, el culteranismo. Refinado y oscuro, el culteranismo. ¿Quién es el máximo representante? Ya te puse, Luis de Góngora y Argote. Ya está. Es característica de la escuela conceptista los significados, el doble sentido. Referencias mitológicas no, narrativa no tiene nada que ver, exclusiva narrativa no. La escuela conceptista se caracteriza, dice acá, emplea procedimientos semánticos para lograr la atención y brevedad expresiva, una intensificación del significado, busca correlaciones más difíciles, lejanas y complejas, como ejemplo unos versos donde Quevedo define el amor. Ahí está. Famoso soneto de Quevedo, típico exponente del conceptismo. El que se burla de Quevedo, Francisco de Quevedo, se burla de la nariz de Góngora. ¿Qué le dice? Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitara medio viva, érase un pez espada, érase un elefante, era 12 tribus de narices era, érase una pirámide de Egipto, érase un elefante boca arriba y con la trompa estirada. Ya es muy exagerado. Ese es nariz o pasamano, ya mucho. Está bien que sea narizoncito, pero de ahí a todas las combinaciones, todos los apodos que le pone ya es una exageración. Ya se excede ya. Se excede, es demasiado ya. Demasiado burlón. Quevedo se burla de la nariz de Góngora. Francisco de Quevedo se burla de la nariz de Góngora. Ya se burla de la nariz de Góngora. Por ejemplo, de las características del conceptismo dice lenguaje polisémico, figuras constantes, estilo lacónico y sentencioso, juego de palabras, marca de humorismo, creación de palabras nuevas, preferencia por la prosa. Por ejemplo. Pero preferencia, no exclusivo. También había poesía. Ya está. Ahí tenemos entonces a Francisco de Quevedo. Compuso algunas obras importantes. Ya compuso algunas obras importantes, como el Parnaso Español, ¿no? Compuso poesía amorosa, por ejemplo. Poesía amorosa. Ya está. Sigamos. Uy, la 9 está muy facilito. Profesor, ¿es pregunta o chiste?
El poeta del cielo y de la tierra, Félix Lope de Vega Carpio, el autor de Fuente Ovejuna, donde el pueblo, encabezado por Laurencia, quien había sido abusada sexualmente por el comendador Fernán Gómez, incita al pueblo a tomar venganza. Y justo mira acá, drama en el cual se representa un pueblo que, empujado por la venganza y el odio, asesinan a un comendador. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. La dama de Fuente Ovejuna, perdón, el drama Fuente Ovejuna culmina con que los reyes católicos perdonan al pueblo. ¿Quién mató al comendador? El pueblo calladito, no decía nada. Ah, ¿no quieren hablar? Los jueces preguntaban a todo el pueblo de la villa de Fuente Ovejuna. ¿Quién mató al comendador? Peor va a ser, ¿eh? Peor va a ser si se quedan callados. ¿Quién mató al comendador? Hasta que un poblador dice, Fuente Ovejuna, señor. Ah, Fuente Ovejuna. ¿Quién es ese maldito, ese desgraciado? Señálalo, no temas por tu vida, te vamos a proteger. Creyendo los jueces que Fuente Ovejuna era una persona. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. A ver, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Debes estar nervioso, le dice. Seguramente que ese maldito te está mirando y te está amenazando. Vamos de nuevo. Pero tú sabes quién lo mató. ¿Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, señor. Ya, muy bien, Fuente Ovejuna, ese desgraciado. ¿No? Ya, no temas por tu vida, los reyes católicos te van a proteger. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Dale tú con todos a una. Ya, a ver, vamos con calma. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Le dice. Ya le he dicho que todos a una, pues, señor. ¿Qué dice ahí? Bienvenido a la Villa Fuente Ovejuna. Ya, pues Fuente Ovejuna somos todos. Fuente Ovejuna somos el pueblo. Todos hemos matado al comendador. Pero debe haber un autor intelectual, alguien. Por ahí, ¿no? Por ahí alguien dice, Frondoso lo aventó. Todos hemos sido, dice Laurencia. Todos hemos sido. Siempre nos quejamos con los reyes católicos, con los jueces, y nadie nos hace caso. Nos hemos visto, el comendador Fernán Gómez ha abusado de Pascual, ha abusado de mí, y no nos hemos visto en la obligación de todos hacer justicia con nuestras propias manos. Así que si quiere buscar un culpable, es el pueblo. Tendrá que meternos a la cárcel a todos. Y no se puede meter a la cárcel pues a todo un pueblo, a menos que se cambie Villa Fuente Ovejuna por Cárcel Fuente Ovejuna. Los jueces le dicen a los reyes católicos, señor, todos han sido. ¿Cómo que todos han sido? Debe haber un autor intelectual, alguien que ideó, que incentivó al pueblo a matar al comendador. Todos han sido, señor. ¿A quién ha matado? Al comendador Fernán Gómez. Y curiosamente el comendador Fernán Gómez había sido amante de Juana la Beltraneja, la que quería justamente sacar del poder a Isabel la Católica, los reyes católicos. Así que dijeron, está bien que lo hayan matado. Dice, ya. Amenázalos, pero perdónalos igual. Dile que ya no vuelvan a matar. Se reúne al pueblo de nuevo, a los jueces van. Los reyes católicos han tomado una decisión. Están muy molestos con ustedes. Nunca antes había matado un comendador. Los reyes católicos han absuelto al pueblo. Los han perdonado. Todos bravos y empezaron a volar los cuchillos, machetes, unos salvajes de este pueblo. Tranquilo, dice, tranquilos. No celebren tanto. Ahora es difícil buscarles otro comendador para esta villa. Nadie quiere venir a gobernar aquí. Pero vamos a buscar la forma. Y cuidado con estar matando a los comendadores, antes avisen por lo menos. Al final los reyes católicos perdonan al pueblo. Justamente la villa es el pueblo. Al pueblo de Fuente Ovejuna. ¿Cuál es el tema? El honor. El honor es un tema tocado tanto por Lope de Vega como por Calderón de la Barca. En Fuente Ovejuna el tema principal es el honor, y en La Vida y Sueño el tema principal también es, no, uno de los temas es el honor de Rosaura. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual el pueblo de Fuente Ovejuna mató al comendador Fernán Gómez de Guzmán?
Dice cuál fue el motivo principal, ya, el último, el principal, la violación de Laurencia. Y ese es el principal. Había violado de otras campesinas, pero el de Laurencia ya lo hizo, ya muy malo, ya lo hizo el día de su boda. Justo el día que Laurencia, justo el día que Laurencia se iba a casar con Frondoso. Este va con su caballo, va con sus matones, con sus sicarios y se la lleva, ¿no? Se la lleva, se la lleva. Te leo un poquito, antes que te vayas a cenar, o de repente estás cenando. Igual, son cenas con Villalobos, no te preocupes. Recuerda que son miércoles de engreimiento. Miércoles de engreimiento literal. Te quiero leer un poquito. Las claves lo de menos, las claves ya las tenemos, ya eso es lo de menos, sino que quería leerte un poquito para que puedas profundizar ahí, ¿ya? Ahí está, vamos a buscar acá Fuente Ovejuna. Quería leerte una partecita que me interesa. Ahí está. En el campo, Laurencia paseaba con Pascuala y Mengo, comentando sobre el coraje de Frondoso, cuando apareció Jacinta pidiendo ayuda ya que era perseguida por la gente del comendador. Las chicas huyeron asustadas, pero Mengo decidió protegerla y al ser atrapado fue azotado mientras ella, por resistirse, fue entregada a la soldadesca. En su huida, Laurencia se encontró con Frondoso y aceptó su propuesta matrimonial. Se celebró la boda, pero la fiesta fue interrumpida por Fernán Gómez, quien regresaba frustrado de Ciudad Real, pero la fiesta fue interrumpida, dice, que ya estaba en poder de los reyes católicos. Se desquitó con los novios a los que detuvo, pese a las protestas de Esteban. Los varones de Fuente Ovejuna se reunieron en el cabildo y manifestaron sus quejas contra el comendador por la deshonra de sus mujeres. Laurencia llega golpeada y ultrajada, y a través de un encendido discurso los acusa de cobardes por tolerar tantos atropellos. ¿Ves? ¿Cuál de las siguientes, cuál de las siguientes obras de Lope de Vega es considerada una novela autobiográfica? La Dorotea, ¿no? Considerada. La primera novela picaresca, no hay duda, El Azarillo de Tormes, 1554. Anótalo, por favor, a 13E, 14B. 15. El orden cronológico de las novelas. La más antigua, la histórica. Caballeresca medieval, pastoril y picaresca la última. Picaresca la última. La C. Ordene cronológicamente. La más antigua, la Celestina. Primero C. Luego le sigue Salicio y Moroso. Luego B. Luego le sigue Soledades. A. Y luego le sigue el Cid de las Niñas, neoclasicismo. D. CBAD. ¿Qué sale CBAD? La D. CBAD sale la D. En tanto Lope de Vega destaca en el Teatro Popular Nacional, Calderón de la Barca destaca en el teatro filosófico, reflexivo, cortesano o culterano. Filosófico, reflexivo, cortesano o culterano. La C. Anota, por favor. 15C, 16D, 17C. Profe, ¿va a terminar toda la separata? Por supuesto, por supuesto. No nos vamos hasta no acabar todo. En la obra Fuente Ovejuna, cuando Laurencia es atacada por el comendador, la campesina es detenida por el abusivo. Perdón. En la obra Fuente Ovejuna, cuando Laurencia es atacada por el comendador, la campesina es defendida. Es defendida, dice, ¿no? ¿Por quién va a ser defendida? Dice que va a ser defendida. Aunque ella le reclama al pueblo de que nadie le ha ayudado, ¿no? En lo que te en lo que te leí hace un momento, ella dice que le reclama al pueblo porque nadie le ayuda, dice acá. Dice, las chicas huyeron asustadas, pero Mengo decidió protegerla y al ser atrapado fue azotado mientras ella, por resistirse, fue entregada a la soldadesca. En su huida, Laurencia se encontró con Frondoso y aceptó su propuesta matrimonial.
Se celebró la boda, pero la fiesta fue interrumpida por Fernán Gómez, quien regresaba frustrado de Ciudad Real, que ya estaba en poder los reyes católicos. Se desquitó con los novios a los que detuvo pese a las protestas de Esteban. Ah, se desquitó con los novios a los que detuvo pese a las protestas de Esteban. Así que el más cercano sería Esteban entonces. Esteban es el papá de Laurencia, ¿ya? Hay que precisar eso, ¿ya? Esteban es el papá de Laurencia. Dice que igual se la llevó pese a las protestas de Esteban. A diferencia del teatro de Lope de Vega, el teatro calderoniano es casi de exclusividad. Ah, de Calderón es cortesano. Cortesano. Pedro Calderón de la Barca es conocido como el calificativo del monstruo del ingenio. 18A, 19C, 20A. Bien, jóvenes, les deseo una bonita noche, una bonita cena. Cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, cuídense.